Vamos a centrar la sección del léxico de esta lectio en el estudio de los verbos deponentes y de los verbos impersonales. Y es que los verbos deponentes, desde el punto de vista léxico, suelen comportar algún tipo de emoción del sujeto, es decir, que el sujeto se ve afectado por algún tipo de cambio, sea físico, por ejemplo el verbo proficiscor, ponerse en movimiento, dirigirse a, o nascor, nacer. Puede ser también racional, por ejemplo, mentior, mentir, o loquor, hablar, expresarse, decir, o anímico. Así el verbo patior significa experimentar algo o padecer. Claro, dependiendo de si el sujeto tiene control o no sobre el evento, cada verbo tendrá una diátesis. Bien sea activa, por ejemplo, proficiscor, media, nascor o pasiva, patior. Por otro lado, los verbos impersonales, recuerda que los verbos impersonales son aquellos que tienen un sujeto que hemos denominado id, eso, tienen que ver esencialmente, y dejando aparte los que indican fenómenos meteorológicos o atmosféricos, con tres campos semánticos. Por un lado, eventos que suceden, por ejemplo, evenit, que tiene justamente la misma raíz léxica que el término evento, un suceso. Igual que accidit, sucede, la tiene con el término accidente. Por otro lado, los verbos impersonales también se ascriben a la categoría léxica de verbos modales, bien significando posibilidad, como licet, es posible, o videtur, parece, o necesidad, así la expresión opus es significa es necesario. Y finalmente están también los que indican un sentimiento o proceso anímico, por ejemplo, placet, gusta, agrada, parece bien. En cuanto a las actividades que proponemos para la praxis del léxico, van mayoritariamente enfocadas al trabajo con las raíces de los verbos deponentes e impersonales. En el primer ejercicio proponemos trabajar con las variaciones de significado del verbo gradior, gredior como ves con apofonía, al recibir un prefijo. El prefijo tendrás que averiguarlo tú en función del significado que se te aporta en cada botón amarillo. Por ejemplo, el botón 4 te pide escribir el prefijo necesario para que el verbo adquiera el significado de entrar. Ese prefijo, como sabes, es in. Por tanto, ingredior, literalmente avanzar hacia adentro, o lo que es lo mismo y mucho mejor, entrar. Lo mismo se te solicita con el verbo sequor en la fila de abajo. De otro lado, el ejercicio 2 te propone imprimir un crucigrama para trabajar con sufijos aplicados a raíces léxicas de verbos deponentes. Por ejemplo, si coges el 7 horizontal, la definición que se te da es persona que decide. Faltan dos letras por completar. Tiene que ver esta definición con el verbo decidir, considerar, que como sabes es, o como puedes ver, es arbitror, arbitrario, arbitratus sum. Entonces, esa persona que decide, que además se te indica que va por la segunda declinación, es el arbiter, arbiter, arbitri, árbitro. La actividad 3A se plantea desde la perspectiva de la etimología. El botón te ofrece el significado del verbo que se busca en latín. Si lo pulsas encontrarás un pequeño campo léxico en español derivado de ese verbo en latín y tienes que identificar ese verbo de entre los que te proponemos en el desplegable. Así, para el significado respetar tenemos como derivados en español reverencia, reverendo, vergüenza. El verbo latino soporte de todos esos vocablos y que significa respetar, también temer, es vereor. Por su parte, la actividad 3b propone buscar la traducción al latín de 5 palabras. Todas ellas tendrán como base alguno de los verbos del ejercicio anterior, el 3a. Tu misión es la de escribir el sufijo que le falta a cada una en nominativo. Por ejemplo, respeto tiene como base léxica el verbo vereor, con el prefijo re, revere. Le falta un sufijo de sustantivo de la primera declinación, fíjate en el genitivo del enunciado, que indique abstracto, del que puedo escribir 4 letras. Si consultas los sufijos latinos, verás que con esa información el que mejor encaja es el sufijo entia y obtenemos reverentia, que es la palabra que buscábamos. Por fin, el ejercicio 4 te solicita la traducción directa al español de las formas de verbos deponentes que se muestran al pulsar el botón. Tienes que traducirlos en la persona, tiempo y voz. Recuerda que los verbos deponentes nunca tienen pasiva léxica en que aparecen. Por ejemplo, secuti erant es una forma verbal compuesta del participio del verbo sequor, seguir, el masculino plural, más el auxiliar sun esse fui en imperfecto, era en tercera persona, de plural. Es un tiempo, pues, derivado del supino, en concreto, un pluscuamperfecto pasivo, pero
al ser deponente no es posible la pasiva léxica. La única traducción posible es ellos habían seguido, un pluscuamperfecto no pasivo. Como ya es costumbre, el ejercicio 5 te propone una serie de palabras en latín para averiguar la evolución fonética al español.